¿Cómo están, chicos y chicas? Es un gusto encontrarme con ustedes para una nueva clase de química para tercero de secundaria, ¿no? Mi nombre es Oscar Chuquimia y pertenezco a la Liga STEAM. Hoy estamos en la clase 14 correspondiente a química orgánica, una pequeña introducción a este estudio de la química orgánica. ¿Cuáles son los puntos que veremos el día de hoy, no? Los puntos que veremos el día de hoy son los siguientes. Sobre la química orgánica, un poquito, ¿no? Una introducción. Vamos a ver historia de la química orgánica y su importancia, clasificación general y un poquito de el análisis del gas natural y petróleo, tanto en origen, formación, composición, exploración, extracción, producción, refinación y transporte, ¿no? Estos son los puntos básicos que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, no te quedes quieto ahí, ve por tu cuaderno y un lápiz para hacer los apuntes correspondientes para el tema importante de hoy, ¿no? Muy bien, empecemos con el estudio de la química orgánica y sus generalidades, ¿no? Bien, chicos, nosotros vivimos, ¿no?, aislados en lo que es la vida macroscópica, ¿no? Nosotros sentimos y vemos con nuestros sentidos, con los ojos, con el tacto, con los oídos, etc. Y nosotros nos damos cuenta que existen dos tipos generales, ¿no?, de cuerpos en la naturaleza. Cuerpos inertes, ¿no?, como las piedras, como los materiales, como el agua que vemos, ¿no?, que generalmente no sufren un cambio muy visible, ¿no? Vemos que las piedras están ahí y pueden estar millones de años así sin evidenciar un cambio, ¿no? O vemos también a cuerpos que sufren un cambio, como las plantas que crecen, como las frutas que pueden madurar incluso hasta pudrirse, con los animales que envejecen o con nosotros mismos, ¿no? Entonces distinguimos entre dos tipos de cuerpos, ¿no? Los inertes y los que pueden decirse que tienen vida, ¿no?, o que sufren transformación. Muy bien, esta es la idea principal de la que parte la historia de la química orgánica. Veamos un poquito de historia. En los siglos XVIII y XIX tenemos el concepto de materia orgánica o fuerza vital. ¿Qué quiere decir esto? Que, como hemos dicho, ¿no?, se creía que los cuerpos que se transforman continuamente tenían algo llamado fuerza vital, algo especial, ¿no?, que solo los cuerpos orgánicos dentro de un organismo vivo tenían, la fuerza vital, ¿no? ¿Qué quiere decir orgánico? Que viene de un organismo. Esa era la idea general de la química orgánica. Compuestos que vienen de algún tipo de organismo, ¿no? La idea inicial que se ha tenido. Lo inorgánico será entonces todo lo demás, todo lo que no provenga de un organismo vivo. Muy bien, veamos el desarrollo histórico de la química orgánica. En el 1784, con un padre de la química, Antoine Lavoisier, ¿no?, que nos dijo, y lo ha hecho de manera formal, ¿no?, que todos los productos vegetales y animales contienen carbono e hidrógeno, ¿no? Generalmente casi todos los productos vegetales y animales tienen estos elementos, finalmente con adicionales que son el nitrógeno, oxígeno y azufre, ¿no? Entonces esta es la idea principal del origen de la química orgánica. Pero veamos un poco más del desarrollo. 1807, Jacob Berzelius también ha estudiado compuestos orgánicos y ha confirmado que tenían también elementos de carbono e hidrógeno con algunos aditivos más, ¿no? En este caso, recursos naturales. Y otro aporte importante, Wöhler, este sí es un punto de inflexión en la historia de la química orgánica. ¿Por qué? Porque se ha obtenido un compuesto orgánico que es la urea, que se creía que solo existía en los organismos vivos, pero no. Ha obtenido un compuesto orgánico, ¿no?, de organismos vivos a partir de compuestos inertes, ¿no? Entonces ahí se ha refutado la idea de que teníamos una fuerza vital, de que los cuerpos vivos tienen algo especial llamado fuerza vital, que no era así, de acuerdo a la experiencia de Wöhler, ¿no? Entonces aquí marca un punto de inflexión. Veamos rápidamente otros aportes grandes en la química orgánica y a su clasificación. Friedrich August Kekulé, ¿no? Kekulé ha sido un químico que nos ha ayudado en la estructura y funcionamiento del benceno. El benceno es un compuesto muy especial. ¿Por qué? Porque es un compuesto cíclico que presenta un fenómeno de resonancia, ¿no? Los electrones van saltando de un punto a otro. ¿Qué más? Otro aporte grande a la química orgánica será
en el 1874 por Van Hoff y Lebel, que nos dice la isomería química como un compuesto químico orgánico puede variar tanto en sus propiedades químicas y físicas solamente por el condicionamiento de su estructura tridimensional. Eso estudia lo que es la isomería química, la estructura tridimensional, ¿no? Cómo estos compuestos pueden variar en sus propiedades, ¿no? Finalmente, en el 1879 tenemos a Bayer y al descubrimiento de la aspirina y a su síntesis, ¿no? Mediante métodos químicos. Muy bien, hemos aprendido un poco de generalidades históricas de química orgánica. Ahora te pregunto, ¿todos los compuestos orgánicos tienen carbono en su estructura? Lo mencionamos. Tiempo. Muy bien, veamos la respuesta. Verdadero. Este es un enunciado del padre de la química, Lavoisier, que nos dijo que básicamente todo compuesto orgánico tiene carbono e hidrógeno en su estructura. Entonces continuamos con el desarrollo del tema. Muy bien, chicos, ya hemos aprendido un poco de historia del origen del estudio de la química orgánica. Ahora veamos un poco del átomo central de estudio de la química orgánica, ¿no? La química orgánica tiene también el nombre de química del carbono. ¿Por qué el carbono? ¿Qué hace tan especial al carbono? Muy bien, el carbono puede presentar 4 enlaces entre sí, ¿no? A otros distintos tipos de átomos, ¿no? Es un átomo de carbono muy versátil, ¿no? Que puede formar enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples, puede formar cadenas grandes de enlaces entre carbonos u otros elementos. Además que este tipo de carbono es muy reactivo y tiende a unirse fácilmente con elementos ya sean no metálicos y con algunos metales también, ¿no? Entonces el carbono es uno de los átomos más versátiles, ya que, ya hablando específicamente del ámbito orgánico, tenemos al carbono con una complejidad química que nos ayuda, ¿no?, a estudiar los compuestos de organismos vivos, ¿no? Tiene la complejidad química suficiente. Entonces veamos, de acuerdo al estudio de la isomería, ahora pasemos a la isomería, dijimos la estructura tridimensional. Muy bien, un carbono en sus enlaces de estructura tridimensional puede presentar lo que llamamos distintos tipos de alotropía. En este caso será un carbono, será también el mismo carbono, en una forma será diamante, de acuerdo a la isomería o a esa estructura tridimensional, y teniendo otra estructura tridimensional puede llegar a ser grafito, ¿no? Es el carbón que vemos, ¿no? Y como dijimos, la estructura básica y general de estos nos dan distintas propiedades dependiendo de cómo estén posicionados en el espacio. Recuerda muy bien esto, y aquí te he mostrado de nuevo cuáles son los productos: fullerenos, carbón, diamante o grafito, todo derivado del estudio del carbono y su estructura tridimensional. Muy bien, ya hemos hablado un poco del carbono y cuál es su versatilidad. Ahora veamos cómo es que a partir del carbono y su estudio vamos a clasificar de una manera muy general a la química orgánica. Rápidamente, hidrocarburos, estudio de la química orgánica del carbono e hidrógeno. Perfecto. Pasamos a una clasificación primaria: los hidrocarburos en alifáticos y aromáticos, ¿no? ¿Qué son los alifáticos? Algo distintos del benceno, ¿no? Serán cadenas de carbonos que podrán ser lineales, cíclicas o con ramificaciones, que presentarán carbono y algún tipo de otro átomo, ¿no?, o elemento. Y aquí te muestro, como te dije, serán cíclicos o acíclicos, ¿no?, simples. Finalmente, esto nos dependerá. En los casos de acíclicos serán cadenas de carbono de enlace simple, ¿no?, en el caso de los alcanos, que nos dan la saturación. Los alcanos son el tipo de carbono saturado en el que presenta el máximo número de enlaces que puede tener el carbono. Finalmente, alquenos y alquinos tendrán dobles y triples enlaces respectivamente para el carbono en estos casos, ¿no? Aquí ya estos dos tipos de compuestos, alquenos y alquinos, son insaturados, ¿listo? Porque no tienen todos los carbonos unidos a hidrógenos.
Finalmente vemos a los cíclicos, que serán cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalquinos, obviamente formando estructuras de carbono en un ciclo con dobles o triples enlaces en el caso de alquenos y alquinos, ¿no? Muy bien, pasémonos al otro lado, a la parte de abajo, que son los aromáticos. Como hemos dicho, Kekulé ha descubierto la estructura del benceno, y este benceno es muy especial porque nos da grandes reacciones químicas, ¿no? El benceno es especial, ¿por qué? Porque tiene el fenómeno de la resonancia. El fenómeno de la resonancia es pasar de enlaces dobles, dar saltos, ¿no? Gracias a estos electrones en los carbonos que no están fijos en un benceno, podemos decir que son resonantes, ¿no? Los enlaces dobles van a ir saltando entre enlaces de carbono, ¿no? Finalmente tendremos los derivados, familias también unidos por anillos de bencenos, que tendrán distintos tipos de anillos, ¿no? Dependiendo cómo estén unidos. Muy bien, hemos aprendido un poco de la historia y las generalidades del carbono y la química orgánica. Ahora te presento un dato curioso, ¿no? En este caso, del carbono. El carbono forma más compuestos que el resto de los elementos de la tabla periódica juntos. Entonces hemos dicho que el carbono es muy versátil. Es por eso que es tan versátil y puede unirse a tantos elementos que su capacidad de unión con compuestos es inmensa, ¿no? Llegando a formar más o menos 20 millones de compuestos orgánicos hasta ahora identificados, más o menos una cifra aproximada, ¿no? Esto representa la versatilidad del carbono. Entonces continuamos con el avance del tema. Muy bien, chicos, hemos aprendido bastante de historia y un poco de generalidades de la química orgánica. Ahora veamos dos fuentes importantes e interesantes en su estudio de compuestos orgánicos, ¿no? Los compuestos pueden estar en variadas fuentes, pero destacan entre ellos el gas y petróleo, ¿no? El gas y petróleo son mezclas de compuestos orgánicos de manera muy extensa que se encuentran debajo de la superficie terrestre, ¿no? Estos son fuentes de compuestos orgánicos especiales, ¿no? Que se han generado gracias a la descomposición de organismos vivos, ¿no? Que en su tiempo han fallecido, ¿no? Se han deteriorado y cubiertos mediante tierra y distintos restos. A partir de ellos se han llegado a formar en capas debajo de la tierra, ¿no? Finalmente, ¿qué ha pasado? Mediante la reacción química que ha tenido estos compuestos orgánicos de organismos vivos de la antigüedad, mediante la reacción de su carbono e hidrógeno presente en estos, se ha llegado a la formación de gas y petróleo, ¿no? Es por eso que decimos que el gas y petróleo se genera a partir de organismos vivos que han existido antiguamente, ¿no? El gas y petróleo son mezclas de compuestos orgánicos muy importantes tanto a nivel industrial, ¿no? Como en la matriz energética de muchos países, ¿no? Porque el gas y petróleo principalmente se utiliza para su combustión, y ya en base a esa combustión tendrá distintas aplicaciones, ¿no? En la industria de los combustibles, ¿no? En combustibles de autos, industrias eléctricas, ¿no? Mediante que podemos poner en marcha turbinas mediante la combustión de los compuestos orgánicos de gas y petróleo, etcétera, ¿no? Entonces el gas y petróleo es importante tanto a nivel industrial como energético. Y aquí te muestro un plus, ¿no? De la composición del gas natural, ¿no? El gas natural está formado en general por 81 a 86% de metano, ¿no? Un compuesto alcano, 8 y 9% de etano, también alcano, y finalmente 3 y 5% del propano, ¿no? También habrá un conjunto de cadenas extremadamente largas de carbono presente en el gas natural, ¿no? Unas cuantos tipos de estas cadenas. También habrá mayor número de carbonos, que será el pentano, el hexano, el butano, etc. Todos estos mezclados, ¿no? De manera general en lo que es el gas natural. Entonces miren, ya vimos la importancia del gas natural y del petróleo, cómo es que se ha originado, ¿no? Básicamente por deterioro, y finalmente la composición. Entonces continuemos con el avance. Muy bien.
Hemos ya visto generalidades del gas natural y petróleo, ¿no? Ahora yo te hago la siguiente pregunta. Imagínate que encontremos combustibles fósiles, hemos dicho que se forman de plantas y animales. Si es que esto se encuentra en un lugar distinto, fuera de nuestro planeta, ¿qué podemos inferir a partir de estos? Tiempo, ¿no? Veamos la respuesta. Obviamente hemos dicho que la formación de petróleo y gas, ¿no?, se da por deterioro de compuestos orgánicos que han vivido en la antigüedad. Entonces indicaría esta afirmación que si encontramos en otro planeta que ha existido vida en este planeta, ¿no? Entonces esto es una información interesante de lo que son el gas y petróleo, ¿no? Muy bien, chicos, ya hemos aprendido un poco de las generalidades de la química orgánica. Ahora empecemos en el estudio un poco de cómo es que encontramos fuentes de gas natural y petróleo, ¿no? Hablamos un poquito, en principio, del gas natural, ¿no? Bien, y generalmente el gas natural puede encontrarse, ¿no?, debajo de la tierra, debajo de la superficie, entre capas de tierra, ¿no? Generalmente este tipo de gas encontrado entre capas de tierra, ¿no?, cercanos a la superficie, se le denomina gas libre o el gas convencional, ¿no? Otro tipo de gas natural que no encontramos, que está añadido o casi junto al petróleo crudo, se le denomina gas asociado al petróleo, ¿no? Se le denomina gas asociado, ¿no? Otro tipo, ¿no? Generalmente también existen fuentes de gas natural entre capas porosas de tierra, ¿no?, junto con formaciones de arena y roca sedimentaria, ¿no? A este tipo de gas, ¿no?, en este tipo de fuentes especiales, ¿no?, entre tierra y capas porosas, se lo llama el shale gas, ¿no? Y así podemos ir nombrando también como un último tipo de fuente del gas natural. Tenemos al gas natural que se extrae de fuentes que son casi 100% carbón. Entonces se los denomina a estas fuentes el gas de metano de carbón, ¿no? Entonces más o menos ahí tenemos un mapeo de lo que es las fuentes del gas natural. Muy bien, hemos aprendido un poco de las fuentes, pero ahora queremos ver cómo es que llegamos al lugar de extracción, ¿no? Cómo es que sabemos dónde extraer gas natural o petróleo. Muy bien, ¿no? Esto se lo hace por estudios de geofísicos, ¿no?, y geológicos. Obviamente lo hacen los especialistas geólogos. ¿Qué es lo que hacen, no? Tendríamos que hacer un estudio muy exacto de lo que es la estructura del subsuelo, lo que hay debajo de la tierra, y los procesos que hay en ella, ¿no? Entonces, en base a estos dos, la estructura y los procesos que presentan las capas debajo de la tierra, ¿no?, en específico podemos hacer medio que un mapeo de dónde encontrar gas natural o petróleo. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cómo los hacemos? Pues bien, los hacemos mediante una variación en ondas sísmicas, ¿no? Muy bien, ¿qué va a pasar? Vamos a intentar generar levantamientos sísmicos. ¿Qué es un levantamiento sísmico? Muy bien, son datos, ¿no?, generados en un área específico de la Tierra, ¿no? Nosotros elegimos un área y exponemos a levantamientos sísmicos. ¿Cómo generamos, ¿no?, estos levantamientos sísmicos? En primer lugar, un geólogo especialista pues intentará realizar pulsos sísmicos a lo que es la Tierra y a las capas debajo de ella, ¿no? Estos pulsos generalmente generarán ondas sísmicas debajo de la Tierra que nos darán, ¿no?, mediante fuentes puntuales, ¿no?, fuentes de ondas sísmicas que pueden ser, por ejemplo, simples, como una dinamita, ¿no?, una dinamita que nosotros podemos enterrarla y generar una onda sísmica de acuerdo a su explosión, o fuentes ya más especiales como un camión golpeador, ¿no? Entonces, este tipo de fuentes, ¿qué es lo que hace? Generan una onda sísmica, es decir, liberan energía controlada, ¿no? Energía controlada a partir de la onda sísmica y de su transporte mediante esta onda. ¿Qué pasa luego de esto? Bien, fácilmente
identificamos ya sea estas ondas sísmicas debajo de la tierra o también puede ser en las capas de tierra que hay debajo del océano. Ese es otro tipo de extracción que se hace, ¿no? Entonces, primero en la tierra usaremos dinamita u otro equipo especializado para generar ondas sísmicas, o en el caso del océano podremos utilizar pistolas de aire presurizadas que también generarán ondas sísmicas, ¿no? Y mediante un mapeo que sí que hacen los geólogos podemos decir tanto, ¿no? Que mediante estas ondas sonoras que se hacen con pistolas de aire podemos definir, ¿no? Áreas con alta probabilidad de encontrar fuentes o recursos de gas natural o petróleo, tanto debajo del mar o tal vez también debajo de la tierra, ¿no? Muy bien, estos son más o menos una descripción rápida de lo que era el proceso de cómo es que nosotros encontramos al llegar a un área con alta probabilidad de encontrar gas natural o petróleo. Muy bien, hemos encontrado un área con estas características, ¿no? Entonces, una vez hechos los exámenes preliminares que nos dan una alta probabilidad de gas natural y petróleo en el área, empezamos con la extracción simple, ¿no? La extracción simple básicamente se trata de, ¿no?, generar lo que son tubos de extracción, ¿no?, debajo de la tierra hasta llegar a la capa en donde se encuentra el gas natural o petróleo, ¿no? Esta extracción, esta instalación de tubos de extracción, pues se lo hará, bueno, como en este caso de la imagen tenemos tubos verticales, ¿no?, que se instalan básicamente en la tierra, ¿no? O también pueden ser tubos horizontales que también puede aplicarse en formaciones en el océano, ¿no? Entonces, gracias a este tipo de extracción y mediante una fuerza de presión nos ayudará a sacar el gas natural o el petróleo. Generalmente el gas natural suele salir muy fácilmente mediante estos tubos de extracción. Entonces ya hemos visto un poco de cómo identificar lugares de alta probabilidad de extracción y la extracción en sí, ¿no? Y finalmente un plus, ¿no?, algo que quería mencionarte, es que no existen solamente estos métodos, sino también que para fuentes que están cercanas a la superficie terrestre y con alta probabilidad de extracción, utilizamos también algo denominado el fracking, ¿no?, el fraqueo, que consiste en inyectar grandes proporciones, ya sea de compuestos químicos, ya sean de distintos tipos de presiones a la tierra, ¿no?, para intentar descomponerla, ¿no? Gracias a la descomposición de esta tierra mediante inyección de compuestos químicos u otros aditivos especiales, podemos llegar a descomponer la tierra y así encontrar la fuente de gas natural o petróleo, ¿no? Este tipo también es especial, también puede resultar a ser peligroso, pero es un tipo alternativo de extracción, el fracking, o también el tipo de extracción mediante tubos de extracción que te muestro acá. Entonces, eso han sido unas generalidades de extracción y cómo buscar fuentes de gas natural y petróleo. Muy bien, aquí vemos un dato curioso de lo que acabamos de ver, ¿no?, de los procesos de búsqueda y extracción en específico, ¿no? Aquí te muestro que muchas cosas en la industria de la exploración del petróleo son criticadas, ¿no? Ya te mencioné que nosotros trabajamos con energía, ¿no? Energía que las obtenemos, por ejemplo, en el océano, en el caso de pistolas de aire, ¿no? ¿Qué pasa acá? El disparo de aire afecta a la vida marina, ¿no? Nosotros utilizamos disparos de aire para producir energía y ondas sísmicas. Es por eso que estos disparos pueden llegar a afectar, incluso a matar, ¿no?, en organismos marinos, ¿no?, incluso en organismos pequeños, ¿no? Entonces, esto ha sido un dato curioso que quería mostrarte. Muy bien, chicos, ya hemos hablado un poco de cómo es que se encuentran con mayor probabilidad las fuentes de gas natural y petróleo y así un poco de su extracción, ¿no? Ahora vamos a hablar de un aditivo fundamental en cuanto es a la extracción, ¿no? A este se le llama el lodo de extracción o el fluido de extracción, ¿listo? Entonces, este fluido de extracción o lodo de extracción tendrá como partes componentes, ¿no?, serán compuestos líquidos gaseosos o si no fluidos que serán también líquidos con un tanto de aditivo sólido, ¿no?
Este método de extracción, ¿a qué nos ayuda? A que nosotros, identificada la fuente de extracción, podamos extraerla de una manera amigable, por así decirlo, y de una manera más sencilla, ¿no? Entonces estos fluidos de extracción nos ayudan a la preservación de las fuentes de extracción, ya que básicamente estamos perforando, ¿no? Entonces deberemos de añadir este aditivo para hacerlo del menor daño posible. Entonces vamos a utilizar este fluido. Este fluido puede ser clasificado en varios tipos, pero la principal se lo denomina el fluido a base de agua, o el fluido de extracción también a base de aceite, ¿no? Entonces cada uno de estos fluidos tendrán como principal componente tendrá el agua, ¿no? En el primer caso, también materiales orgánicos o gaseosos, y también el aceite por su parte tendrá una fase continua de aceite, y también algunos que otros fluidos gaseosos por ahí. Entonces es una clasificación muy general de lo que eran los fluidos de extracción. Otra característica que tienen los fluidos de extracción es que dependen también de su concentración, también dependen de su composición y del tipo de fluido que sea, en base a aguas o aceites, el que vimos hace un momento, ¿no? También estará formado por emulsiones que dependerán de su fase continua. Entonces, miren, como vimos, los fluidos de extracción son muy importantes, ¿no? Y aquí te muestro que una gran fuente de extracción es YPF Chaco acá en Bolivia, ¿no? Y una vez ya logrados extraer todos los compuestos a base de gas natural y petróleo, llevamos a un proceso de refinación. Muy bien, la refinación, ¿en qué consiste? En extraer productos de valor agregado a partir del gas natural y el petróleo, ¿no? La refinación básicamente, primero para el petróleo, ¿qué es lo que se hace? Empezamos a hacer distintas separaciones, ¿no? En base a estas distintas separaciones de petróleo, llevamos a una columna de destilación, donde básicamente gracias a una propiedad física, la presión de vapor, podemos llegar a clasificar los distintos tipos de productos que podemos sacar del petróleo, ¿no? Entonces, mediante el peso molecular y la presión de vapor, vamos a enviar en la columna de destilación a distintos tipos de producto. Ahí vemos que pueden ser hidrocarburos ligeros siempre más arriba, y los hidrocarburos más pesados, ¿no? De peso molecular más grande, serán siempre abajo, ¿no? Entonces, en base a esto vamos a ir separando en el caso del gas, en el caso del petróleo, ¿no? El gas natural es casi un proceso similar, ¿no? Tenemos el gas natural que vendrá rico tal vez en compuestos inorgánicos o en vapor de agua. El primer paso será liberarlos de estos tipos de aditivos o de contaminantes, y finalmente también vamos a realizar una separación mediante una columna de destilación, ¿no? En base al peso molecular y a la presión del vapor, ¿no? Entonces finalmente también vamos a aplicar este tipo de proceso, ¿no? Vamos a intentar separar en productos de valor agregado. Ya hemos hablado un poco del refinamiento. ¿Qué es el refinamiento? Tanto en el caso del petróleo y el gas natural. Ahora quiero hacerte la pregunta, ¿qué es el refinamiento como proceso básico, no? Quiero hacerte esta pregunta. Muy bien, como hemos explicado hace un momento, el refinamiento es un proceso de separación. Como dijimos, el proceso de separación se basa en la presión de vapor y en el peso molecular de los tipos de compuestos orgánicos que tiene el petróleo y el gas natural. Muy bien, chicos, hemos llegado a una fase más en lo que hemos visto que el petróleo y el gas natural los hemos separado de acuerdo a su presión de vapor y a su peso molecular, ¿no? Entonces vamos a llegar al casi el proceso final, que va a ser el acondicionamiento para llegar a los productos finales, ¿no? El acondicionamiento consiste en someter a cambios químicos a los compuestos orgánicos ya separados. ¿Por qué? Porque generalmente los compuestos orgánicos separados que provienen del gas natural y petróleo contienen cadenas de carbono extremadamente largas. Es por eso que mediante procesos denominados craqueos es que intentamos hacer cortes en estas cadenas de carbono y así llevarlos a la producción
¿no? Como aquí vemos, productos de mayor valor agregado, ¿no? Primero, veamos un poco del gas natural, ¿no? Los productos ya una vez acondicionados mediante el craqueo, tenemos como aplicaciones al gas natural, ¿no? Que es el metano como compuesto más rico en este tipo de mezclas, que llega a nuestras casas, ¿no? Y nos ayuda a cocinar, ¿no? Mediante el calor que produce su combustión. Finalmente, otra aplicación genérica del gas natural, obviamente acondicionado, es en la combustión también, pero para producir energía eléctrica, ¿no? Entonces se hará una combustión, esta combustión generará una turbina, ¿no? Pondrá en marcha una turbina que al final nos da energía eléctrica, ¿no? Entonces básicamente son estos dos grandes aplicaciones, aunque también el gas natural se aplica en la producción de plásticos, para también hacer telas, como para hacer envases plásticos, etcétera, como otro tipo de acondicionamiento del gas natural. El petróleo, por el otro lado, vemos el petróleo rápidamente, que tenemos una variedad enorme de los productos de valor agregado del petróleo, como acá te lo muestro. Puede ser producción de plásticos, puede ser producción de envases, ¿no? De almacenamiento, etcétera. También en la producción de neumáticos, etcétera. Otro tipo es en la producción de colorantes y ceras, ¿no? Utilizadas en distintas industrias. En producción también de medicamentos, ¿no? Obviamente, por otro lado, habrá que hacer muchos cambios químicos para este proceso, pero es una base ramificada de aplicaciones, ¿no? Y así podemos ir señalando también en el uso de asfaltos, etcétera, y finalmente en el uso de combustibles, como ser el diésel, gasolina, queroseno, etcétera, obviamente como productos principales del petróleo, ¿listo? Veamos el transporte. Muy bien, hemos obtenido distintos productos a partir de la planta de refinación y acondicionamiento. ¿Qué debemos hacer? Los productos gaseosos, ¿no? Se los transportará. Veamos el transporte mediante tubos de gran tamaño, de gran diámetro, ¿no? Estos tubos de gran diámetro, ojo, para productos gaseosos no tendrán que tener ningún aditivo líquido. Por eso es que a estos tipos de tubos se les llama oleoductos. Muy bien, vemos un poco también del transporte. En este caso, producto líquido, generalmente los productos líquidos ya acondicionados se los transporta en los denominados barriles, ¿no? Es por eso que esto ya puede diversificar mucho más la industria, porque los barriles pueden llegar a transportarse por mar y por tierra, ¿no? Finalmente, veamos un poco de almacenamiento, ¿no? Generalmente hay varias fuentes de almacenamiento de gas, productos gaseosos o líquidos ya derivados de la industria. Puede ser aquí una muestra que te pongo en la imagen, es como en las plantas de almacenamiento de productos gaseosos, ¿no? Como vemos en la imagen, estas plantas obviamente están a altas presiones y es en donde se almacena un lugar de almacén rápido, si puede decirse así, para el transporte de un lugar a otro de productos gaseosos. Otro tipo de almacenamientos serán almacenamientos ideales, en este caso serán los subterráneos, ¿no? Estos serán, por ejemplo, lugares donde eran antes acuíferos, eran antes proporciones de tierra que están vacías, entonces es así donde se los almacena de manera ideal, ¿no? A productos tanto líquidos y gaseosos. Entonces ya hemos hablado un poco del transporte de los gases por oleoductos y de líquidos por barriles, y un poco de almacenamientos, ¿no? Que será en el subsuelo o también en tanques de almacenamiento, como te lo muestro ahí. Entonces ahí hay un poco de generalidades de estos dos aspectos, ¿no? Muy bien, hemos hablado bastante en cuanto a búsqueda, refinación, acondicionamiento de todo el gas y petróleo. Ahora te pregunto, ¿los líquidos, productos líquidos del gas natural se transportan en tuberías de distribución? ¿Es esta afirmación verdadera o falsa? Tiempo. Muy bien, hemos hablado un poco de los productos líquidos, obviamente previa acondicionamiento, ¿no? Hemos dicho, esto es falso. ¿Por qué? Porque los líquidos se transportan mediante barriles
y esta es la mejor forma de transporte de productos líquidos acondicionados. Muy bien, hemos dicho que esto se hace mediante barriles porque disminuye el costo de transporte y aumenta el valor agregado del gas natural. Hemos dicho un producto líquido es mejor en barriles, ¿por qué? Porque yo puedo transportar por tierra y por mar y llegar a muchos más puntos de distribución. Muy bien, chicos, hemos hecho una breve introducción en este capítulo 14 de la química orgánica. Veamos un sumario de lo que hemos visto el día de hoy. Hemos visto historia, clasificación de la química orgánica, el gas natural y petróleo y procesos derivados de este, el origen, la formación, la composición, exploración y extracción, y un poco de refinación, producción y transporte, ¿no? Generales, ¿no? Para el gas natural y petróleo. Entonces aquí acaba la clase del día de hoy. Nos estaríamos viendo en la siguiente clase, ¿no? De la Liga STEAM para tercero de secundaria. Entonces no te olvides repasar los temas vistos el día de hoy y nos vemos en otra oportunidad.